Para andar en la senda de Dios, lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar. Entonces le pregunto, ¿diría usted que sabe cómo escuchar a Dios? ¿Diría que sabe cuando Dios le habla, cuando ora, guarda silencio y le pide a Dios algo a Dios? ¿Sabe escucharlo? ¿Sabe oírlo? Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo andar en el favor de Dios? Parte 1. La Biblia dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y de eso quisiera hablar en este mensaje, cómo andar en el favor de Dios. Y este es el primero de 3 mensajes en esta serie, cómo andar en el favor de Dios. Al pensar en eso, primero que todo pienso en ¿qué queremos decir con el favor de Dios? Queremos decir, en primer lugar, la aprobación de Dios y la aceptación de Dios, su apoyo, su provisión, su energía divina, su gozo, y todas esas y cada una son expresiones del favor de Dios. Entonces le pregunto, ¿le parece a usted que anda en el favor de Dios? ¿Siente su presencia y poder en su vida? ¿Ve evidencia de que Dios guía lo que usted dice, lo que hace y lo que ve? ¿Es todo eso evidencia del favor de Dios? La Sagrada Escritura dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. También recordará que María, la Madre de Jesucristo, halló gracia delante del Señor. Y la verdad es que cada uno de nosotros debería tener el deseo de hallar gracia ante Dios en nuestra vida. Entonces le pregunto, ¿siente que tiene el favor de Dios? ¿Siente la presencia de Dios, su favor, su bondad, su amor, su gozo, su perdón, su poder y capacitación en su vida? ¿O más bien siente que está solo arreglándoselas como puede en la vida, esperando que mejoren las cosas? Dice aquí que halló gracia a los ojos del Señor. O sea, Noé sintió la presencia de Dios en su vida de una manera muy especial. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida para sellarnos como hijos de Dios, y al hacerlo estoy seguro de que su intención es que cada uno de nosotros perciba su gracia, la sienta, la experimente y sepa que Dios ha derramado su amor sobre nosotros para salvarnos de nuestro pecado. Así que le haré una sencilla pregunta. ¿Es su estilo de vida y hábitos cotidianos indicio para quienes le rodean de gozar del favor de Dios? ¿Hay algo en su vida que haría que alguien pensara, quizás es cristiano o quizás no lo es? ¿Tiene usted el favor de Dios? ¿Es el favor de Dios evidente por su estilo de vida? Cuando pienso en eso, considero 3 aspectos. Es evidente por nuestra conversación, nuestro carácter y nuestra conducta. Todos esos 3 que vivimos a diario frente a todo el mundo evidencian si tenemos o no el favor de Dios o si nos ha mostrado su gracia en nuestra salvación. En la llenura de su Espíritu Santo es evidente en nuestra vida. Entonces le pregunto, ¿se preocupa por las cosas, se angustia, se pregunta dónde está Dios, siente su presencia, sabe que Él está contestando su oración, sabe que está en su vida, en su conversación, su conducta, en su manera de vivir? ¿Cuál es una de las evidencias del favor de Dios en nuestra vida? El primer indicio es claro y es que lo escuchamos. Que escuchamos a Dios y hemos aprendido a escucharlo.
Hasta que no aprendamos a escuchar a Dios, jamás gozaremos de su favor, debido a que viviremos fuera de su voluntad, justificando nuestras acciones, diciendo que todo está bien, que somos creyentes, pero eso no basta. Cuando pienso en eso y en aprender a vivir en su favor, esos versículos son muy importantes. Vayamos al Salmo 32, versículos 8 y 9. Salmo 32, versículos 8 y 9, dice así: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, así que tengo que escuchar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces debemos ser oidores. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Para conocer la voluntad de Dios y su camino, la primera lección es aprender a escucharlo. ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Ha pensado en eso en su propia vida? ¿Lo escucha? Cuando se dispone a orar, toma tiempo para escuchar, o usted es el único que habla. Por eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida desde que fuimos salvos, para ser nuestro director y guía interno. Él es quien nos guía en la dirección correcta. Él es quien nos da conciencia de lo que sucede. Él es quien nos muestra el otro lado de la pregunta que no podíamos descifrar sin su buen consejo. Así que aprender a escuchar a Dios es la lección básica para una persona piadosa. Entonces, para escuchar a Dios, debemos aprender a identificar su voz. Permítame preguntarle, claro, no levante la mano. Piense en esto. De manera sobria y seria, si tuviera que contestarle a Dios, ¿sabe usted cómo escuchar a Dios? ¿Sabe, está consciente cuando Dios trata de hablarle? ¿Lo sabe en su corazón? Aunque diga, mi conciencia me dijo esto y aquello, ¿piensa en el hecho de que el Espíritu Santo está hablándole? Trata de decirle algo, quizás a veces le parezca sin sentido alguno, pero el asunto no es eso, el asunto es que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabe justo qué necesitamos, cuándo y cómo, y sabe cómo decírnoslo de modo que podamos entenderlo. Todos a diario deberíamos querer escuchar a Dios desde el momento en que nos despertamos hasta que nos quedemos dormidos inconscientes en la noche. Entonces, para escuchar a Dios debemos aprender a hacerlo. En primer lugar, la voz de Dios es congruente con la Biblia. Lo que siempre debemos recordar: Dios no nos dirá que hagamos algo que sea una violación a su palabra. Nunca. Quizás no lo entendamos, pero Dios nunca nos pedirá que quebrantemos su palabra. Así que será congruente con la Biblia. En segundo lugar, a menudo discrepa con el razonamiento humano. Alguien dirá, bueno, hacer eso es lo lógico. Si obedecemos a Dios, no siempre haremos lo que sea lógico. Si escuchamos a Dios, a veces no haremos lo razonable, porque Él sabe el pasado, el presente, el futuro, sabe nuestras destrezas, el talento y su voluntad para nuestra vida. En tercer lugar, choca con los deseos carnales, los deseos pecaminosos que brotan en la vida de alguien. Todos debemos ser sensibles a eso, y al escuchar a Dios, lo que escuchemos chocará, discrepará, sentiremos el conflicto. Esto sucede al ser tentados en algún aspecto particular de la vida. Sentimos ese conflicto interno. Es el espíritu contra la carne, tratando de dirigirnos en qué hacer. A menudo el hecho de escuchar a Dios desafía nuestra fe. Escuchamos lo que trata de decirnos Dios, desafiará nuestra fe para que hagamos algo que quizás no creamos posible. A veces requiere valentía en nuestra vida. O sea, Señor, ¿estás seguro de que quieres que haga eso? Sí, porque cuando Dios nos da una orden, la acompaña con su poder, fortaleza, energía, preparación para ayudarnos a poder hacer lo que nos ha llamado a hacer. Entonces, cuando alguien dice, sé que Dios está llamándome a hacer esto, pero no creo que pueda, recuerde esto. Dios no nos llama sin darnos lo necesario para ayudarnos y facultarnos para hacerlo. Dios nos habla con voz apacible. Cada vez que alguien dice, bueno, nunca he escuchado hablar a Dios, pues espera que grite. Dios no gritará,
porque tiene al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, las tres personas de la Trinidad, nos susurran: esta es mi voluntad, este es mi camino, anda en él. Algo más, Dios nos habla muy claro. No puedo recordar que Dios diga alguna vez: descífralo. Dios siempre habla muy claro. Alguien dirá: bueno, Dios nunca me ha hablado. ¡Claro que sí! Quizás no estaba escuchándolo, tal vez se haya sorprendido de que le hablara, quizás le habló de una manera inesperada, que no anticipaba, pero decir que ha sido salvo por la gracia de Dios y que Él no le ha hablado, claro que sí, esa es la razón por la cual fue salvo. Él le dio convicción de pecado, alguien predicaba o leyó algo y sintió convicción de su pecado, fue el Espíritu de Dios quien le habló a su corazón. Le dijo que necesitaba ser salvo, fue el Espíritu de Dios. Entregó su vida a Cristo, fue el Espíritu de Dios. Dios no deja de hablarnos al ser salvos. Allí comienza la voz de Dios en nuestra vida. No solo nos lleva a la convicción y salvación, sino a una vida diaria de obediencia y rendición a Él. Nos habla de manera personal. Mucha atención. Dios nunca dirá todos ustedes. Dios le habla a usted y a usted y a usted a mí. Nunca todos ustedes. Puede que nos diga todos como comunidad: quiero que hagan esto y aquello, pero nos habla de manera individual. Así es el cuidado de Dios por usted. Maravilloso, amoroso y personal. Dios le ama lo suficiente para hablarle de su situación. Quizás sea sobre su matrimonio, de sus hijos, o de la persona con quien se casará, o su dinero, o lo que sea. Mucha atención. Dios nos habla claro y en forma individual respecto a cada preocupación que tengamos o cosas que nos tienen sin cuidado, aunque debieran interesarnos. Nos da convicción de pecado. Dios siempre habla. Por ejemplo, no le ha dicho a sus hijos: escúchenme. ¿Alguna vez le ha dicho: si no me escuchan, ¿a quién escucharán? Y tienen la respuesta. Si usted no escucha a Dios, ¿a quién escucha? ¿Escucha a alguien que en verdad no le conoce? Hay mucha gente que no le conoce y quiere decirle cómo vivir y lo que debe y no debe hacer, y pueden influenciarle de varias maneras. Pero lo importante es esto: Dios, quien le creó, quien le dio el Espíritu Santo desde el momento en que fue salvo, es a Él a quien debemos escuchar por encima de todo el mundo, no importa quiénes sean. Dios es el único infinito en sabiduría. Solo Dios lo sabe todo acerca de nosotros. Sabe nuestro potencial, su voluntad, su propósito, su plan. Sabe quién nos conviene, sabe dónde debemos vivir, qué debemos manejar. Dios lo sabe todo acerca de nosotros. Debemos consultarle acerca de todo en la vida. Menciona un asunto que no debería consultarle a Dios. Entonces le pregunto, ¿diría que usted es oidor? En medio de los hijos de Dios diría: cuéntenme como alguien que escucha a Dios. Oro a Dios y lo escucho mensajes, escucho la voz de quienes hablan la verdad, escucho la letra de las canciones, escucho a Dios. Escuchar a Dios es una tarea sagrada y muy especial en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo capta Dios nuestra atención? Bueno, lo hace de varias maneras. Quizás si dijera: bueno, esta es la forma en que Dios capta nuestra atención, sería distinta en la vida de cada quien. Una de las maneras en que Dios capta nuestra atención es que nos inquieta. No podemos determinar lo que es, pero sentimos cierta inquietud por dentro. No sabemos lo que pasa, vemos nuestro entorno, no damos en el clavo. No es que nos hayan hecho daño, ni que hayamos cometido un gran error, ni que hayamos pecado contra Dios de alguna manera grave, pero sentimos inquietud. Piense en esto, piense en lo ocupado que está desde que se despierta, comience a pensar en lo que hará, en sus planes, etc., los asuntos que le preocupan y angustian. Entonces, Dios tiene que involucrarse en todo eso, y la forma en que comienza a captar nuestra atención es inquietándonos. Entonces uno piensa en tantas cosas y ninguna pareciera ser el problema, hasta que por fin, ¿qué hace Dios? Comienza a quitar capa por capa por capa por capa de nuestra mente y de nuestros pensamientos, y llegamos a ese sentimiento de inquietud. Bien, Dios está tratando de decirme algo. Y eso no viene de manera automática, sino por experiencia. Así que nos postramos a orar y no sentimos que avanzamos. O nos arrodillamos y pensamos: Señor, ¿qué está tratando de decirme? A veces Dios tiene que inquietarnos mucho en cuanto
a nuestra vida para llevarnos hasta que por fin digamos, bueno, Señor, debes estar diciéndome algo. Porque mire, es natural y normal que veamos lo primero que creamos que es el asunto y pensemos, Señor, debes estar diciendo esto. O ni siquiera incluir a Dios. Debe estar sucediendo en mis hijos, mi esposo, mi esposa, nuestra relación, las deudas que tenemos. Entonces, Dios nos inquieta lo suficiente para darnos suficiente quietud para que digamos, Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Así que es muy importante que Dios capte nuestra atención. A veces es mediante un mensaje de alguien más. A veces Dios puede hablarle mediante alguien más. Porque Dios le ha hablado a ellos de usted porque se interesa por usted. Mire, Dios no está quejándose. El asunto no es ese. Dios quiere captar nuestra atención y a veces alguien más debe ser el medio por el cual Dios habla. Hace mucho tiempo aprendí que cuando alguien me dice, bueno, esto es lo que Dios me dijo que le dijera, me vienen dos pensamientos. El primero, ¿quién es y qué clase de vida lleva? Antes de que digan lo que les dijo Dios, porque he escuchado las cosas más extrañas que sin duda Dios no pudo ni podría haber dicho. Y otras veces alguien dice algo y pienso, bueno, Señor, necesitaba escuchar, muchas gracias. Así que debemos tener cuidado con los mensajes que recibimos de alguien más. Asimismo, cuidado con los mensajes que le damos a los demás. Si le dice a alguien, Dios me dijo que le dijera esto, más vale que esté seguro de lo que dice o desviará a alguien. Antes de decir eso, debe preguntarle al Señor, ¿es esto correcto en mi vida? Antes de darle dirección a alguien más, ¿es esto correcto en mi vida? Así que debemos tener cuidado con los mensajes que damos a alguien más. Una de las formas en que Dios capta nuestra atención es al bendecirnos. Por lo general, ¿en qué resulta eso? Lo usual es que digamos, Señor, sin duda que no esperaba esto, no lo merezco, muchas gracias, no nos cansamos de agradecérselo. Esta sería nuestra preferencia en cómo Dios capta nuestra atención, pero no suele serlo así. Porque por lo general debe llegar a algo más profundo. Pero una forma de captar nuestra atención es recordarnos cuán bueno es Él. ¿Ha llegado a pensar en cuán bueno es Dios con usted? Una de las formas en que Dios capta nuestra atención es cuando nos detenemos a pensar cuán bueno eres conmigo, Señor. Por otra parte, claro, las oraciones no contestadas captarán nuestra atención. Ahora, ¿eso es malo? No, no lo es. Porque recuerdo ocasiones en mi vida cuando Dios estaba dando un gran cambio de rumbo en mi vida, lo que en primer lugar me hizo sentir cierta inquietud, no sabía lo que sucedía, así que oraba y al terminar de orar seguía tan insatisfecho como al principio y transcurrió un día, una semana, un mes, pasaron 2 o 3 meses y seguía hablando con Dios de lo mismo y no tengo idea de lo que era. Así que Dios sabe captar nuestra atención y sabe cómo avivarnos. Y pienso en varias ocasiones en la que di grandes pasos en mi vida. Por lo general han sido momentos en los que pasaba por un momento inquisitivo de dudas y autoexamen. Esos suelen ser momentos de introspección, examinar mi vida para cerciorarme de que todo estaba bien entre Dios y yo. ¿Hay algo que pueda corregir o cambiar o lo que sea? Así pues, no contestar una oración es un modo de captar nuestra atención hasta llegar a la raíz del problema y hasta que podamos decir, está bien, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Cuando vinieron a hablar conmigo de ir a Atlanta, dije que no. No tengo interés de ir a Atlanta, Georgia. Nunca había venido a Atlanta, salvo una vez que recuerdo haber volado sobre el área y vi parte de la silueta de la ciudad, que no era muy grande en aquel entonces, y dije que no semana tras semana y venían a verme y decían, no. Una noche me postré a orar y antes de levantarme sabía que tenía que ser obediente a Dios en contra de mi voluntad, de mis deseos y de todo lo demás en mí. Mi esposa diría que me quejé por todo el camino hasta llegar a Atlanta. No quería venir. Por fin tuve que decir, sí, Señor, iré. A veces Dios capta nuestra atención con decepciones. Todo marcha de lo mejor y sufrimos una gran decepción en la vida. Entonces pensamos, bueno, ¿qué hice? ¿Cómo pude haber evitado esta decepción? A veces Dios capta
nuestra atención de esa forma ante una decepción. ¿Qué hacemos? Hacemos una pausa y decimos, Señor, ¿qué está tratando de decirme? A veces también hay fracasos. El fracaso capta nuestra atención. No todo fracaso es malo. Si el fracaso en cualquier aspecto de nuestra vida capta nuestra atención, nos pone de rodillas ante Dios, cuando eso sucede no es tan malo porque lo que hace es acercarnos a Dios. A veces los problemas económicos captan la atención de la gente, sobre todo si podrían perder su casa. En especial si, por ejemplo, podrían perder su empleo, perder oportunidades. Entonces, en lugar de volverse a Dios, la gente busca dinero prestado. Así pues, en lugar de escuchar a Dios, obedecer a Dios, tratar de evitar esa inquietud que sienten, y ese sentimiento es la bondad de Dios, es la gracia de Dios que nos hace ver que quizás tomamos una mala decisión. Tal vez no estábamos escuchando. Dios puede corregir cualquier decisión que tomemos si nuestros corazones están comprometidos con Él y son sinceros. A veces es una enfermedad o lesión que capta nuestra atención. He conocido a gente por años que ha dicho, bueno, iba por mal rumbo, Dios me puso de reposo y aquí estoy. Recuerdo la última vez que me caí y estuve de reposo por un tiempo y pensé, bueno, ¿qué sucede? Me tomó unas 6 semanas de orar y escuchar a Dios. Pero cuando captó mi atención dije, sí, Señor, gracias, gracias. Si esto fue lo necesario para detenerme, para captar mi atención, quiero decirte gracias, gracias, gracias por eso. A veces eso es lo que Dios usa. Entonces andar en el favor de Dios, cueste lo que cueste, vale la pena. Cuando la Biblia dice que en medio de todo el pecado y la maldad en el mundo, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Vea lo que Dios hizo con él al hallar favor. Entonces pregúntese, ¿camino en el favor de Dios en mi vida? Sea sincero. ¿Camino conforme al patrón que quiero seguir? ¿Camino en el favor de Dios? ¿Ese es el testimonio del Espíritu a mi espíritu? ¿Que Dios y yo estamos en la misma línea? ¿Tenemos el mismo itinerario? ¿Queremos lo mismo? Tengo los mismos objetivos en mi vida. Deseo las mismas metas en mi vida. ¿Ando en su espíritu? ¿Por su espíritu? ¿Quiero lo mismo que Dios quiere para mi vida? ¿Son mis deseos los mismos deseos de Dios? Pregúntese, ¿es esto lo que Dios quiere? A veces Dios quiere más para usted que lo que usted mismo quiere. A veces Dios quiere algo mejor para usted. Quizás diga, no lo merezco. Eso no es lo que Dios dice. A veces pensamos, bueno, nunca podría merecerlo. Quizás justo eso sea lo que Dios quiere. Mire, Dios no es un capataz. Él es nuestro admirable, maravilloso, amado Padre Celestial, quien quiere darnos lo mejor en cada aspecto de nuestra vida. ¿Y qué quiere que hagamos? Que andemos en su favor. Y para andar en su favor hay que aprender a escucharlo. Ese es el primer paso. ¿Qué quiere decir eso? Significa que quiero andar con su aprobación. Quiero andar con su aceptación, su apoyo, su provisión, su energía divina y su gozo. Aprender a escuchar a Dios es la primera lección. Amén. Padre, gracias por amarnos. Gracias por recordarnos esto, pues queremos instruir a nuestros hijos desde muy pequeños a escucharnos. Al ser salvos, primera lección, escucharte. Te pido por quienes están hoy aquí y no están escuchándote. Forman su propia mentalidad. Te pido que les des gran convicción, que será un acto de amor de tu parte, de tenerlos hoy mismo del rumbo en esa relación indebida.
ata lo que no deberían hacer, a dónde ir o vivir, hacer esto o aquello, sin pedir tu dirección y guía. Te pido que los detengas para recordarles que estás dispuesto a darles dirección clara con la cual viene tu bendición. Te pido que el Espíritu Santo le hable hoy a alguien que aún no haya aceptado a Cristo como su Salvador. Ha vivido de su cuenta, le va bien, eso cree, pero el Señor no sabe lo que viene. Te pido que estén dispuestos a detenerse, pedirte perdón por sus pecados y arrepentirse allí donde están. Señor, que se sinceren consigo mismo y reconozcan que han tratado de hablarles desde hace mucho tiempo y te han ignorado, pero hoy te escuchan y rinden sus vidas. Te pido que el Espíritu Santo ponga una gran y pesada carga en todo corazón que vive en pecado, que vive en desobediencia, que planea pecar y desobedecerte. Que sea una carga tan pesada, buen Dios, que tengan que arrepentirse ahora mismo, allí donde están, para reconciliarse contigo antes de que termine este mensaje. Gracias por tu gran amor por nosotros, Señor. Nos rendimos hoy a ti y te alabamos por tu perdón, tu amor, tu bondad hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.